Desde el principio de la etapa neolítica, en el Neolítico se empezaron a formar las primeras sociedades eh, que rigieron en el mundo. Producto de estas sociedades fueron surgiendo los derechos y las obligaciones. En estas etapas rigieron tres vértices que fueron muy fundamentales. Fueron la guerra, la religión y la política. En cuanto a todo esto que fue formando estos derechos y obligaciones, está muy basado nuestro programa, por eso hacemos estas cronologías siempre al inicio de nuestras emisiones. Este es tu programa, Vamos Derechos, mi nombre es Ubaldo Muñoz. Recuerden nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Foromedia Oficial, estamos en nuestra página que es www.foromedia.com y estamos en Twitter como @foromedia. Es para mí un honor muy grande estar con un gran amigo, una persona con quien hemos tenido grandes charlas en cuanto a derechos humanos y que siempre hemos coincidido en que es muy importante que la ciudadanía sepa cuáles son sus derechos, precisamente para que esos derechos sean respetados. No podemos pedir que respeten los derechos humanos en este sentido si no sabemos lo primordial o lo básico de estos derechos. Es para mí un honor presentar al contador Marcelo Yepes. Contador Marcelo, es para mí un honor que esté con nosotros aquí en Foro Media. Nos pudiera hablar un poco de su persona y de cuáles fueron sus inicios y qué es lo que usted pues trabaja en este momento. Con mucho gusto, Ubaldo, gracias por invitarme a platicar aquí con el público de Foro Media, y el agradecido soy yo porque tú y yo hemos hecho una gran amistad, porque eres una gran persona y porque personas como tú es muy fácil hacer amistades, y pues muchas gracias por tu amistad. Yo en realidad soy una persona que nací en el municipio, en el hermosísimo municipio de Guaniqueo. Es un municipio rural en su mayoría, un poco de comercio y un poco de ganadería, pero ahí crecí igual que la mayoría. Soy dependiente de padres ejidatarios, campesinos, y aprendí a las labores del campo y al cuidado de los animales. Actualmente todavía me gustan los caballos. Yo, cuando terminé la preparatoria, tuve que salir a estudiar la universidad a la Ciudad de México. Allá terminé mi licenciatura en Contaduría Pública y después incursioné en el mundo de los negocios, y en eso estamos ahora todavía haciendo negocios de inmobiliarios, tenemos una agencia de publicidad, tenemos también un medio de comunicación, tenemos una inmobiliaria, y con esas empresas seguimos trabajando, seguimos activos y muy satisfechos de poder colaborar y generar muchos empleos por varias regiones de este país. Claro que sí. Sí, claro que sí, muchas gracias, contador. Como habíamos hablado en otras pláticas que hemos tenido, contador, como bien sabe, en el 2011 se reformó el artículo primero de la Constitución mexicana, y este artículo primero en esta reforma que tuvo tan importante, ya no abraza solamente lo que son las garantías individuales, sino que ahora sí abraza todo el concepto de derechos humanos, e incluso va más allá porque también abraza
todos los tratados internacionales, que como ya habíamos platicado, son más de 200 tratados internacionales los que se han firmado y que México está obligado constitucionalmente a darles cumplimiento, pero sin embargo, pues son leyes que se quedan a veces en el tintero y que no se cumplen en su mayoría. Estábamos hablando un poco de la radiografía que pudiera darnos en un concepto de derechos humanos y como un ejemplo de lo que puede ser también un espejo hacia todo el estado guaniqueo. ¿Qué opina usted? Bueno, en el tema de los derechos humanos me parece un tema muy interesante, muy importante, porque los derechos humanos pues son universales. Claro. Y creo que independientemente de que se haya reformado un artículo u otro artículo, que nazca una ley o algún reglamento, claro, aún sin leyes y aún sin reglamentos, los derechos humanos son para todos. Sí. Y bueno, en este país vemos cómo los derechos humanos se han violado durante muchos años y no pasan los años y las décadas, claro, y no se corrige esa situación de violaciones a los derechos humanos en muchos sectores, en muchos grupos vulnerables. Sí. Y por supuesto pasa lo mismo en el estado de Michoacán. Y si llegamos al municipio de Guaniqueo, me preguntabas, sí, claro, Ubaldo, de Guaniqueo. Ajá, sí. Bueno, es un municipio hermoso, pues tiene habitantes nobles, gente buena. Y esas personas en Guaniqueo, pues por supuesto que hay grupos vulnerables, hay discapacitados, hay personas humildes, hay personas sin preparación académica y desafortunadamente por esa falta de educación de la población es por lo que en un gran porcentaje creo que las autoridades gubernamentales se han aprovechado de esa vulnerabilidad, de esa debilidad de las personas. Claro. Y violan sus derechos todos los días. Sí, son los principales que violan los derechos, contador. Correcto, son los principales que violan los derechos humanos, son los gobiernos y las autoridades son los principales que violan los derechos. Entonces, estamos en ese contexto de que, viéndolo como un reflejo hacia los demás municipios, hablando del estado de Michoacán, pues Guaniqueo también tiene sus problemáticas de derechos humanos. Es correcto. Desafortunadamente esos derechos humanos, decía yo, se violan todos los días y no exagero. Sí. Nada más te digo uno. Ahí me preguntabas de Guaniqueo. Sí. Pero bueno, no quiero decir que solo ahí. Sí. Realmente hay... Es un reflejo. Un reflejo de todos los demás municipios. Sí. En algunos más que en otros. Pero por ejemplo ahí en Guaniqueo se quedan sin agua hasta 15 días. Y el agua es un derecho. El agua es un derecho humano de los fundamentales, el agua y el saneamiento. Es de los derechos fundamentales. Y que porque se descompone una bomba o que porque hay una fuga en el depósito o cualquier pretexto, dejan a la gente sin agua. Imagínate eso, o sea, ya no quiero ahondar más allá en... Porque sería muchísimo lo que habría de dónde... Una lista... Ajá. Interminable de violaciones a los derechos humanos de las personas. Sí. Y desafortunadamente creo que no veo una voluntad, un esfuerzo por las autoridades para realmente atender esos problemas, esa problemática, sobre todo de los grupos vulnerables como los discapacitados que vemos por todos lados y que pues no se les ha dado el apoyo, el seguimiento, no se les ha dado su lugar en esta sociedad, no se les ha dado un lugar, se tienen marginados. Sí. Y esa es una violación de las más graves y de las más, por eso la mencioné, porque me parece de las más delicadas y de las más graves, de las más vergonzosas
en este caso. Claro que sí, contador, y también dejar en claro también a nuestros amigos televidentes que esta es una opinión que estamos dando como ciudadanos, es una opinión ciudadana, también en respeto a nuestro propio derecho humano a la libre expresión, que es lo que estamos ejerciendo. Siguiendo y abundando en esta situación del incumplimiento, ¿qué opinión tienes tú de que ya llevemos un año en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán y que todavía no podamos tener a ese presidente tan ausente y tan deseado en la Comisión Estatal? Bueno, yo creo que precisamente ahí se refleja una falta de atención al tema de los derechos humanos. Sí. Tanto tiempo y dejar un espacio, un puesto administrativo ausente, sí, significa que no les importa, que no les interesa. Y nosotros como ciudadanos michoacanos, por supuesto que tenemos derecho de dar una opinión y de exigir que se atienda a ese sector. Y creo que tanto tiempo y no poner ahí al responsable de los derechos humanos, sí, repito, es un reflejo de que no les interesa, de que incluso les incomoda. Fíjate que les incomoda mucho a los gobernantes que los derechos humanos empiecen a exigir lo que les corresponde y cuando los gobernantes observan esa presión de parte de la sociedad, es entonces cuando ellos tienen sus estrategias para escabulir, para no cumplir, para evadir sus obligaciones, sus responsabilidades, sí, y entre otras estrategias, pues es no poner al jefe de los derechos humanos, sí, en el Estado, sí, y además de no poner al jefe, pues tener un desorden en ese sector, sí, en esa oficina, sí, y al tener ese desorden, pues no tienen nadie que les exija, sí, y por supuesto intenta, por todos los medios, buscan la manera de que la sociedad civil no se organice, de que, sí, no exija, sí, y al tenernos a todos desorganizados y con una población con una educación de nivel bajo y con un conocimiento de sus derechos también muy... Sí. Hay muy poco conocimiento de los derechos humanos en la sociedad civil, entonces nos manejan. Sí, es algo de lo que buscamos, contador, en este, sí, programa, que la gente sepa más de sus derechos. Y fíjate que sin ironía, estábamos pensando el día de ayer hacer un pastel del primer cumpleaños de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sin presidente, y que precisamente quienes son los responsables de elegir a ese presidente de la Comisión de Derechos Humanos son los diputados locales, y los diputados locales hasta ahorita no se han podido poner de acuerdo para ver a quién van a poner de presidente. ¿Qué opinas tú? Bueno, pues ahí está ¿Qué opinas de que sean los diputados quienes tengan que tomar esas decisiones, que pudieran ser también, que fueran parte de que la ciudadanía los pida? No, yo creo que el hecho de que los diputados sean los encargados de poner esos puestos no me parece mal. El tema es que hay que hacer un llamado a los diputados para que pongan atención en ese renglón, y que sepan que nosotros, así como tú lo acabas de decir, nosotros estamos de alguna manera a través de tu medio, pues informando a la ciudadanía de esos derechos, pero de que nos organicemos y de que exijamos todos, exijamos al Congreso local para que ya hagan el nombramiento de ese comisionado
de los derechos humanos en el estado de Michoacán y que atienda ese sector tan vulnerable. Y entonces yo creo que este es un momento, un espacio importante para que sepan los michoacanos todo lo que tenemos derecho de saber. Tenemos derecho a saberlo todo. Tenemos derecho a la información, también es un derecho. Claro. Y entonces, así como tenemos el derecho de saber las cosas, de saberlo todo, pues que sepan la ciudadanía michoacana, que sepa que el Congreso es el encargado de poner a ese comisionado y que no lo ha puesto en más de un año. Entonces exijamos, y aprovecho la oportunidad para decirlo, exijamos todos juntos que el Congreso ya finalmente se ponga a trabajar y que cumpla con su obligación de poner al comisionado, y que el comisionado a su vez haga un buen papel, que haga una honorable representación ante todos los michoacanos, para que los michoacanos podamos contar con esos derechos y que no nos sigan violando todo el tiempo. Pues no, yo te diría una lista larga de las violaciones que existen, pero creo que es suficiente con decir que sí hay una preocupación y de que sí hay una violación de muchos, de varios de los derechos, pero que ya se violan como con naturalidad, como si violar los derechos fuera algo ya como una tradición, ya ni se preocupan, ya lo hacen de forma automática. Entonces, que sepa la ciudadanía michoacana que tenemos derechos y que el gobierno debe cumplir con ellos. Contador, tocaste un punto que para mí es muy, muy medular. Yo quisiera saber, bajo tu ojo clínico y ciudadano, ¿qué es lo que debe de reunir como requisito un legislador, ya sea local o federal, en cuestión de derechos humanos en el estado de Michoacán? Bueno, en primer lugar debe ser una mujer, deben ser mujeres y hombres, de los que integren un puesto político, ya sea, bueno, tú me preguntas acerca de los diputados locales o federales. Para ser diputado local o federal, mujer o hombre, diputada o diputado, debe cumplir con un perfil en el que cuente, en primer lugar, con una calidad humana probada. Exacto. Ese es requisito indispensable, porque si vemos que en el Congreso no ha nombrado al comisionado de los derechos humanos, significa entonces que los diputados locales que tienen esa obligación, pues de calidad humana no tienen nada, entonces ni se acuerdan que debemos ser conscientes, sensibles ante la ciudadanía, y que deben cumplir con eso, poner énfasis en esos grupos vulnerables que necesitan el apoyo de nuestros representantes en el Congreso, pero entonces, además de ser personas con calidad humana probada, también deben tener deben ser personas honorables. Y la honorabilidad se ve desde el momento en que una persona se preocupa de su colonia, de su familia, de su ciudad, y por supuesto de esa manera se debe preocupar del Estado, de hacer las cosas bien para servir a la sociedad, y si no servirse. Exacto, no servirse de ella. Entonces, creo que así como en otros países donde ya tienen una democracia mucho más avanzada, países nórdicos o europeos, me parece que allá con cualquier tema donde se le compruebe cierta deshonestidad a un funcionario, de inmediato se destituye y llegan a ser gobernantes las personas más honorables, intachables de esa sociedad. Así debería ser aquí también en México. Pues sí, contador. Desgraciadamente
sí estamos, nosotros consideramos que estamos en un, viéndolo todavía del lado positivo, contador, sin querer ser pesimistas, de verdad, sin querer ser pesimistas. Toda la cultura de derechos humanos, especialmente en el estado de Michoacán, es un campo verde, un campo verde. Entonces, tenemos que sembrar mucho ahí. Vamos a finalizar nuestro primer bloque y en un momentito más regresamos. Recuerden, este es su programa Vamos Derechos. Estamos platicando con nuestro buen amigo y empresario, el contador Yepes. Muchas gracias. Estamos de regreso en su programa Vamos Derechos. Como bien sabemos, hacemos siempre pequeñas cronologías de cómo han evolucionado los derechos humanos. En nuestra era moderna, el primer decálogo fuerte que hubo ya en derechos humanos fue el que se le llamó los derechos del hombre y del ciudadano a partir de la Revolución Francesa, lo cual desencadenó también otro tipo de movimientos sociales en Europa, incluso también ya en América. Uno de ellos muy importante y que nos compete a nosotros, pues fue la independencia de México en 1810, y que derivó también en los famosos primeros tratados que salieron de ella. Uno de ellos pues fueron los Sentimientos de la Nación, que orgullosamente los escribió pues José María Morelos en el año 1813, y que derivaron después en otras leyes que desembocaron después de la Revolución Mexicana de 1910, y que también a su vez salió ya el decálogo que nos sigue rigiendo como nuestra Carta Magna, que fue en 1917 con nuestra Constitución Política Mexicana. Seguimos platicando y charlando con nuestro buen amigo el contador Marcelo Yepes, y que pues sigamos abundando en este universo, contador, de lo que son los derechos humanos, porque en eso hemos coincidido también de que es un universo y es un tema que podemos estar hablando por horas y por días, y vamos a seguir viendo mucho de lo que hace falta por hacer. Sí considero que hemos dado pasos también muy firmes desde la creación de estas comisiones, la estatal y la nacional de derechos humanos, pero también hemos coincidido que hace falta mucho de que ellos tengan un poder de sanción o o que tengan uñas y dientes para poder defender estos derechos humanos por los que estamos sufriendo pues toda la ciudadanía. Sí, Ubaldo, es correcto. Me parece que sí hay avances importantes a nivel nacional, mucho más en otros países. A nivel mundial pues se ha avanzado mucho más que aquí, pero también creo que no se le ha dado en México las facultades suficientes a la Comisión de Derechos Humanos, porque vemos cómo en muchas ocasiones la Comisión de Derechos Humanos que ha participado en algunos casos especiales, pues en varios de ellos, en varios de esos casos, lo que hace es nada más hacer una recomendación. Y esa recomendación en México, en especial en México, no sirven de nada. Es como si no la escucharan, como si no le hicieran caso, como si no les importara, porque seguramente pues cuando se hace una denuncia o se tocan las fibras sensibles del gobierno, han tenido el control. Ellos ponen y quitan a los comisionados, y eso significa entonces que los ponen a modo. Y al ponerlos a modo, entonces no hay un avance real en el tema de los derechos humanos en México. Y bueno, pues ¿qué esperamos? Yo creo que pues que la Comisión de Derechos Humanos que sea realmente autónoma, y que al ser autónoma tenga las facultades como para, en lugar de defender
en algunas ocasiones nos hemos dado cuenta cómo defienden a los delincuentes. Exacto. Y las víctimas se vuelven ellos, la Comisión de Derechos Humanos se vuelve en contra de las víctimas. Sí. Y yo creo que no se vale. Sí, creo que los delincuentes tienen derechos, sí, eso es cierto. Claro. Conservan sus derechos humanos los delincuentes. Sí. Pero con mayor razón debieran conservar sus derechos las víctimas. Claro. Y bueno, hemos observado lo contrario. Desafortunadamente, tristemente lo digo porque no me gusta que suceda eso en mi México, en nuestro México. Sí, sí, de hecho coincido contigo, hay una percepción de la ciudadanía en cuanto a que las comisiones de derechos humanos protegen más al delincuente que a la víctima. A veces hay incluso se presume a veces que hay hasta intereses a veces ahí de conflicto. No sé si tú augures igual que mi persona, que ya pasando esta etapa electoral que viene, ahora sí ya se pongan de acuerdo los diputados para poder tener al tal ansiado presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pues mira, los diputados locales, que son los que tienen esa obligación aquí en el estado de Michoacán, me parece que ellos estarán en funciones hasta el año que viene, hasta por julio del año que viene. Entonces sí creo, diputados, amigos del Congreso local de Michoacán, con todo respeto, tienen el tiempo suficiente para que a la brevedad posible hagan el nombramiento del comisionado de los derechos humanos en el estado de Michoacán, porque hay un vacío en ese lugar, en esa oficina, y al haber ese vacío, pues entonces vemos las violaciones de derechos humanos por todos lados, en todo el estado. Ya es momento de que se pongan a trabajar diputados, diputadas, diputados de cualquier partido, de todos los partidos que integran el Congreso local. Yo creo que ya pasó más de un año, no es posible que en tanto tiempo no puedan nombrar un comisionado de los derechos humanos en Michoacán. Exigimos, la sociedad civil en general, a gritos ya pide que se nombre ese comisionado para que ejerza sus funciones y atienda los problemas de derechos humanos en nuestro hermosísimo estado que tanto lo necesita. Sí, sí, contador. Y también, ya dicho sea de paso también, ojalá no vaya a ser un personaje que no tenga nada que ver con los derechos humanos o que no sea un perfil que nada más que lo vayan a poner por por alguna deuda política. No vayan a hacer eso, amigos diputados, por favor, no nos vayan a dar esa sorpresa. Sí queremos mucho que ya haya un presidente de la Comisión Estatal, pero no nos vayan a dar la sorpresa con que vaya a ser un personaje que no tenga nada que ver con el perfil que se necesita para enfocar que ya se han respetado los derechos humanos en Michoacán. Ahorita que vivimos, contador, con tanta violencia, con tantas problemáticas a nivel estado, ¿qué opinas de todo eso? Bueno, pues realmente vemos con tristeza cómo se ha encrudecido los problemas de violencia, de delincuencia organizada en todo el estado de Michoacán, un poquito más hacia Tierra Caliente. Sí. Pero entonces, si vemos tantos problemas de violencia, con mayor razón, es importante que se nombre ese comisionado de los derechos humanos. Sí. Y bueno, que sea un comisionado, como tú lo decías, que sea un comisionado que tenga el perfil, que sea un profesional en la materia, no que sea una persona a modo como se ha venido haciendo con el fiscal carnal, con el tesorero estatal, con todos los funcionarios que le interesan al gobernador, pues los pone a su modo como amigos, como compadres, sí. Y entonces pues todo lo hacen a favor, en contubernio con él, con el gobernador. Exactamente. Y si van a poner un comisionado a modo
para que haga lo mismo que hacen los demás, pues entonces no tendría tampoco ningún caso. Por eso me dirijo al Congreso estatal, a las diputadas y diputados, para que sean ellos los que elijan a un buen comisionado y entonces tenga una función realmente útil, provechosa y que dé resultados para nuestro estado de Michoacán. Sí, sí, contador, que tocaste también ese tema. Tenemos un problema muy grande de violencia, pero también tenemos un problema muy grande por la situación de salud que estamos pasando, por la pandemia. En eso también hay muchos huecos en cuanto a la respuesta que debe de tener el gobierno y las autoridades. También tenemos problemas muy grandes que ha desencadenado esta pandemia, que son problemas económicos, son problemas para los empresarios, para los trabajadores. ¿Qué opinas tú que por qué hay esa deficiencia por parte de gobierno y autoridades hacia todas estas problemáticas? Bueno, yo creo que definitivamente el tema de la pandemia es un tema delicado, preocupante, porque ya van muchos decesos, tristemente hay muchas personas que han perdido la vida y eso es lo más triste y lo más doloroso. Pero también vemos cómo ha habido negligencia por parte del gobierno y por parte de las autoridades de salud. Por ejemplo, muchos enfermos se están quejando de que pues llegan al hospital ya con pruebas de que tienen síntomas del COVID y no hay medicinas. Sí. Esa es una violación a los derechos humanos. Derecho a la salud. Correcto. Y por otro lado, pues también el tema económico es importante. Yo creo, con todo respeto, la economía no se debe parar. Por ningún motivo se debe parar la economía. Para ello, nosotros como sociedad civil debemos tener nuestras precauciones con toda la información que ya conocemos. Traer el cubrebocas, no hacer reuniones masivas, guardar la distancia, así como tú y yo hemos mantenido la distancia y en todos lados la debemos de mantener, el cubrebocas, el lavado de manos, etcétera, las recomendaciones de salud que ya conocemos. Eso sí es muy importante que le demos seguimiento, pero no parar la economía, porque muchos, decían algunas personas desde Estados Unidos, artistas, por ejemplo, Thalía decía, ya quédense en su casa, entiendan, quédense en su casa. Es una irresponsabilidad, es una estupidez salir de casa. Sí. Bueno, hay personas que si no salen de casa, simple y sencillamente no comerían. Hay personas que si no salen de casa, entonces no habría quien atienda a un enfermo en un hospital. Claro. O los repartidores de alimentos, de mercancías, los que trabajan en un supermercado, todo el sector de la salud, la seguridad, por ejemplo. No puede un empleado de gobierno que se dedica a procurar la seguridad, como un policía, un soldado, etcétera, no podían dejar de elaborar. Hay que salir de casa y hay que cumplir con su trabajo. Claro. Entonces debemos ser sensibles, conscientes de las cosas, no parar la economía, porque muchos mexicanos y muchas personas en el mundo preferirían morirse de COVID que de hambre. Exacto. Y yo no estoy de acuerdo en que la economía se pare. Yo creo que la economía debe continuar y debe moverse y debemos procurar que salir de esta terrible pandemia, claro, sí, lo mejor librados posibles. Sí, claro. Porque en esto, aquí no hay ni clases sociales, ni nacionalidades, ni colores. Claro. Todos estamos metidos en el mismo barco, sí, y todos somos responsables de luchar para salir adelante de esta terrible pandemia. Claro que sí, contador. Y bien lo dices, o nos morimos de COVID o nos morimos de hambre, porque sí, es muy cómodo decir que se tienen que tomar estas medidas, pero no se dan los incentivos por parte de gobiernos, de autoridades, para que pues la gran mayoría de la población sabemos que vive al día, que tiene que forzosamente buscar el sustento, no solamente propio, sino de sus familias.
Entonces sí es una incongruencia el hecho de que solamente se remitan al confinamiento y no les importe de qué van a subsistir estas personas, si a fin de cuentas los están condenando de una o de otra forma. Y sí, como bien lo dice, pues es una violación también. Se están dando violaciones fuertes a los derechos humanos. Ahora con esta contingencia se emitió la primera recomendación que se emitió por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La primera recomendación que se dio en abril de este año fue todo un decálogo pues de recomendaciones, a fin de cuentas, que se dan a todos los estados de Latinoamérica, incluyendo a México, en cuanto a cuidado de los derechos humanos durante la pandemia. Entonces, como bien lo dices, pues una situación pues es sí restringir ciertos derechos, pero no en su totalidad, dejarnos sin nuestros derechos humanos fundamentales, que son los que pues nos hacen el sobrellevar nuestras vidas día a día. Y bueno, siguiendo en la situación de los legisladores, ¿qué opinas de que pues de los lugares de donde salen las leyes, porque es el poder legislativo? Sabemos que está más metido en esto el poder ejecutivo y el legislativo, pero en cuanto al legislativo y a los diputados, que son quienes crean las leyes, no sé tú cuál sea tu opinión de que sean a veces o muchas veces sean ellos incongruentes, de que ellos emitan alguna ley o algún decreto y que ellos sean los primeros que lo faltan o que sean los primeros que lo violan. Te lo digo por el ejemplo de que estábamos viendo hace unos momentitos, estábamos viendo la ley de las personas con discapacidad en el estado de Michoacán, en su artículo 4, que habla del 2% de sus presupuestos. Si pudieras abundar más de eso para que nos dijeras. Bueno, sí, en el tema del artículo 4, donde dice que los discapacitados tienen el derecho del 2% del presupuesto total del estado de Michoacán, pues entonces hablamos de que si el presupuesto total del estado de Michoacán para el año 2020 fue del 76,000 millones, un poquito más de 76,000 millones de pesos, pues entonces le corresponde a los discapacitados un presupuesto de más de 1,500 millones de pesos. ¿Y dónde está ese dinero? Entonces los diputados, Congreso del Estado de Michoacán, otra vez nos están fallando a los ciudadanos michoacanos. La auditoría. Porque no están destinando ese dinero para lo que es. O sea, es para los discapacitados. Y me parece que solo en este año tenemos información de que solo se han utilizado 8 millones de pesos. 8 millones de pesos. Ubaldo. 8 millones de pesos a nivel estatal. A nivel estatal para más de medio millón de personas con discapacidad, que somos tercer lugar a nivel nacional en población con discapacidad. ¿Qué opinas, contador? Bueno, y seguramente esos 8 millones se lo gastan en sueldos administrativos, sí, en la renta de la oficina, y por ahí cuánto les va a llegar a los discapacitados. Hablas tú de 3 millones para tantos discapacitados de todo el estado de Michoacán. Exactamente. Entonces realmente están fallando a la sociedad michoacana. Sí. El gobierno, el estado de Michoacán le está fallando a los grupos vulnerables, a los discapacitados en especial, se les está fallando. No les entregaron en este año ni ningún año de los pasados, no les han entregado lo que les corresponde. Les correspondían en este año más de 1,500 millones. Imagínense, se le están dando solo 8 millones de pesos que no ayudan nada a ese grupo vulnerable de discapacitados, donde hay personas nobles, donde hay personas trabajadoras, personas que luchan día a día por su subsistencia y que no se les ha atendido como debiera. Contador Marcelo, y nada más estamos hablando de un sector de grupos vulnerables.
Ya no hablemos de personas de la tercera edad, de adultos mayores, de mamás solteras, de niños de la calle, de la misma comunidad LGBT, de todos estos grupos, de las personas de origen indígena, todas esas, todo esto, las personas que están catalogadas con estudio socioeconómico en extrema pobreza, contador. Quisieras concluir con algo pues para nuestros amigos de Foromedia en esta problemática que es tan universal, contador. Bueno, yo invito a la población en general, a la sociedad civil michoacana, a que nos organicemos y a que luchemos por nuestros derechos humanos, porque luchemos por esos grupos vulnerables, los que tú mencionaste muy atinadamente, sobre todo los grupos indígenas, los discapacitados me parecen que deben ser atendidos urgentemente. Conozco muchos que no se les ha ayudado en nada y que creo que ellos tienen derecho a la vida y se están debatiendo entre la vida y la muerte por muchos problemas económicos principalmente que ellos tienen, que ellos sufren y que ellos necesitan el apoyo del gobierno y el apoyo del Congreso, de los que legislan, de los que hacen las leyes, claro. Y ahí están las leyes, sí. Solo es cuestión, diputados, Congreso del Estado, que cumplan con esas leyes nada más. Y ojalá, contador, que ahora que vienen estos comicios, la gente se dé cuenta y vea por quién va a emitir su sufragio para que después no vayan a estarse quejando, la verdad, de que no cumplen con sus derechos. Entonces esperemos que la gente se concientice y haga una buena elección de lo que viene. Bueno, pues no nos queda más que despedir este segundo y último bloque. Queremos agradecerle al contador Marcelo Yepes por su preferencia por la invitación, y habernos acompañado. Este es su programa Vamos Derechos y por favor síganos en nuestras redes. Aquí van a pasar por aquí abajito para que nos sigan en nuestras redes y pues hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias.